Las 3 de la tarde, 35 minutos. Nuestro invitado de hoy es doctor en medicina y doctor en ciencias y ha realizado estudios de máster en dirección de empresas. Sus inicios en la investigación científica fueron en neurociencias en el Instituto Clemente Estable, donde llegó a ocupar la jefatura de la división Biología Celular y más adelante integrar su consejo directivo. Fue docente de la Facultad de Medicina y del Hospital de Clínicas en las cátedras de Anatomía Patológica e Histología. Se desempeñó como investigador en diferentes instituciones suecas, tanto del sector académico como productivo. En 1998 se radicó en Brasil, donde creó y dirigió el laboratorio de neuropsicofarmacología en la Universidad de San Pablo. En el año 2002 regresó a Uruguay y se incorporó a la industria farmacéutica nacional en el laboratorio Celsius. Publicó más de 40 trabajos en revistas internacionales arbitradas, capítulos de libros y una diversidad enorme de artículos de difusión en ciencia y tecnología. Integró el directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, desde su creación, presidiéndola en 2 periodos. Entre 2010 y 2015 fue presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU. Y desde enero del 2013 pasó a formar parte del Consejo Directivo Central Provisorio de la Universidad Tecnológica, UTEC, en donde continúa desempeñándose hasta el presente. Bienvenido a Dato y Relato, doctor Rodolfo Silveira. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, acá andamos. Cuando entró le dije, ¿cómo anda? Me dijo, mucho trabajo. Está lleno de Y trabajo. uno, estos debe ser. todos estos títulos, uno parecería que son tipo descansaditos. Y bueno, lo que pasa es que, a ver, tampoco es pasar tanto bombo, ¿no? Digo, yo me parece que, en definitiva, uno lo que hizo fue durar. Ajá. Estoy viejo, ya Ajá. cumplí 70 años ayer. Ajá. Y acá sigo. ¿Ayer? Bueno, feliz Ayer cumpleaños cumplí. entonces. Bueno, gracias. ¿Hubo Sí, sí. fiesta? ¿Hubo fiesta? No, ¿qué hubo? Estaba en el Parlamento. ¿Ayer? A las 7:30 de la tarde en la Comisión de Futuro. Y 70 años, pero sigo pensando sí, que el estaba- futuro vale la Estaba ahí, pena. sí, la vimos. Estaba al lado Sí, nuestro, justo la pasamos Comisión por del ahí. Futuro. ¿Qué es la Comisión del Futuro? La Comisión del Futuro es una cosa que para mi gusto, a ver, como ciudadano, como ahora vamos a hablar como ciudadano Sí. a pie, no como consejero del UTEC. Sí. Yo creo que es una muy buena cosa. Yo la conocí tuve la oportunidad de vivir en Suecia un tiempo y Finlandia la tiene hace muchos años. El Parlamento finlandés fue uno de los primeros en tener una comisión de futuro. Hoy hay muchas en muchos países del mundo. Y son comisiones que en realidad lo que hacen es pensar justamente en Lo que viene. 30, 40 años para adelante. Que en definitiva es los que trabajamos en educación, o gestionamos por lo menos una institución educativa, es lo que debemos pensar. Nosotros tenemos gurises de 18 años que van a estar en el mundo del trabajo del 2050. Es nuestra obligación, entiendo yo, por lo menos pensar esas cosas. Y está muy bueno que los políticos lo piensen. Yo me acuerdo de haber planteado una vez, cuando por allá por el 90 y pico, le dije a un político, y no me acuerdo quién es, ayer me estaba acordando, le digo, che, ¿por qué no hacen una comisión del futuro como en Finlandia? Y me dice, ¿pero vos qué querés, que vayamos presos? ¿Por qué? Claro, porque era inimaginable, claro, ¿no? Digo, claro. pensar en una comisión del futuro. Digo, y sí, hay que pensar en el futuro. Claro, El muchos futuro deben, ya pensar, llegó. muchos deben pensar que es como humo, ¿no? Claro, Sí, parece humo. No hay pero, nada. pero después, cuando aparece la inteligencia artificial en octubre del año pasado, resulta que todos hablamos de... Nos pusimos a temblar. Claro, pero ¿cuánto hace que existe la inteligencia artificial? 50 años. Claro. Hace 50 años que se habla de inteligencia artificial. La palabra macrodatos o big data es de 1984. O sea, el futuro está. Es cuestión de saber leerlo y que alguien tenga tiempo, se siente, lo discuta. Y justamente esta reunión que se va a hacer ahora, una reunión de parlamentarios de Comisiones del Futuro el mes que viene acá en Uruguay, a mí me parece una muy buena señal de la clase política en general, o de los políticos en general, para no llamarle clase, que va a trabajar sobre inteligencia artificial y democracia, que en definitiva que tiene que ver con nosotros y que somos ciudadanos digitales, nos guste o no nos guste, Tal cual. no pasa por nosotros. Hay alguien que se está ocupando de hacernos ciudadanos digitales. Si la política y los políticos y el gobierno no intervienen activamente en eso, creo que sería una irresponsabilidad. Me parece muy bien que estas cosas se discutan a largo plazo. ¿Y qué pasó en esa Comisión del Futuro de ayer? Que vi mucha gente, cámaras de televisión y... No, era simplemente el lanzamiento de esta actividad, que es una cumbre, Ajá. la segunda cumbre de comisiones del futuro parlamentarias del mundo.
y que se hace el mes que viene, creo que no me acuerdo exactamente la fecha, acá en Uruguay, donde se van a discutir fundamentalmente estos temas del impacto que está teniendo esta cosa nueva que ahora hablamos todo el tiempo, que es la inteligencia artificial en nuestras vidas, y cuánto eso afecta, cosas que trascienden la tecnología o la educación o el trabajo, porque afecta transversalmente a toda la sociedad. Y yo creo que esas cosas vale la pena discutirlas. Las decisiones, la democracia, ¿realmente se puede ejercer cuando hoy las corporaciones multinacionales tienen el peso que tienen? Ayer yo vi voy a repetir una noticia que leí. Yo leo temprano los diarios, me levanto a las 6 de la mañana, todavía leo diarios físicos y algunos también por la pantalla. Soy de los que leo todavía diarios físicos. Y hoy de mañana leí que Spotify, y lo digo porque salió en la... Lo dijimos ayer. Le mandó una nota al Ministerio de Educación porque está enojado con... Que se va del Uruguay. Dice que le cobran 2 veces. Claro, dice que le van a cobrar 2 veces. Está bien, pero ahí se nota cuánto pesa estas megacorporaciones, para bien y para mal, ¿no? Digo, no las estoy criticando, digo, pero qué peso que tienen que tener para decir no me gusta tal y tal artículo de una rendición de cuentas. Bueno, las condiciones que puso UPM para venir al Uruguay. Bueno, también, sí, creo que quizá no se notaban tanto, ¿no? Pero de hecho existen. Está bien, está bien. Yo creo que lícitamente las grandes empresas están para generar dinero. Y alguien dirá, no está ni bien ni mal, es lo que es. Y bueno, y lo otro es lo que es. Pero Seguro. En ese mundo es que tenemos que educar a los muchachos para que, yendo ya a temas académicos, digamos, o de educación, para que sepan que ese es el mundo que es. Bueno, la semana pasada se armó un revuelo importante, ya que usted toca el tema educativo y lo ato con lo de las empresas, cuando, si no recuerdo mal, fue Aristimuño, dijo que el sistema educativo debía formar estudiantes o trabajadores teniendo en cuenta lo que las empresas necesitan, ¿no? Y hubo mucha gente que le dijo, bueno, no, en realidad hay que formar personas y futuros egresados en la disciplina que cada uno quiera, no pensando en el sector trabajo. La UTEC está muy vinculada al sector trabajo, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, a ver, ni tanto ni tampoco, ¿no? Claramente todos nosotros, nos educamos de alguna manera para el mundo del trabajo. Podemos decir, queremos ser emprendedores, queremos ser empresarios, queremos ser trabajadores, pero nos educamos en buena parte para poder... En Uruguay la educación sigue siendo primero un elemento de movilidad social, es decir, nos educamos porque queremos conocer, por una ansia de conocimiento, pero también para tener una inserción laboral de alguna manera y poder ganarnos los porotos, ¿no? En definitiva, hacemos eso todos. Entonces, en el mundo actual, lo que sí es real, que hay que estar muy cerca del sector trabajo y la tecnología para poder asegurarnos un futuro en el cual podamos genuinamente generar de alguna manera nuestro propio bienestar y el bienestar de los ciudadanos, cuidando todos los otros aspectos. Por eso hay que cuidar la equidad, hay que cuidar... Por ejemplo, temas como las humanidades digitales, que antes no se hablaba, la ciudadanía digital, que acabamos de decir, temas que antes no estaban. ¿Y dónde está eso? Y bueno, está en las empresas. Es real que las empresas hoy tienen un poder quizá como nunca, fundamentalmente en estas áreas de las tecnologías nuevas, no lo tuvieron en toda la historia de la humanidad previa. Pero también han servido, y ahí yo creo que hay una cosa que también vale la pena recalcar, ¿no? Digo, uno mira la pandemia. La pandemia, ¿cómo se resolvió? Y se resolvió tecnológicamente. La tecnología en la pandemia jugó un rol como nunca antes en la historia de las grandes pandemias de la humanidad. A varios niveles. En muchos niveles. Entonces, uno tenía, a los 2 meses que se apareció el virus estaba publicado online. El genoma del virus estaba publicado online y disponible para todos los científicos del mundo. En 6 meses se desarrollaron vacunas. En 1 año el sistema en general de salud tenía herramientas tecnológicas para contenerla. La logística en el mundo se siguió moviendo, excepto la movilidad de las personas, ¿no? Pero no
No se quedaron la gente desabastecida, no hubo así esas cosas macro de hace 100 años atrás con la fiebre española o 500 con la última peste grande europea. Entonces, ¿dónde fracasó? Y bueno, capaz que fracasó justamente a niveles sociales y políticos, donde se escucharon cosas, que esto es una gripecita, acá no hay un COVID, no pasa nada. En las zonas más pobres del mundo fueron los más jorobados, sin duda, porque la pobreza también, pero la tecnología le resolvió, sí. ¿Dónde fracasa? El que fracasa en última instancia es el hombre o la distribución de la riqueza, no es la tecnología. La tecnología sirvió para resolverlo. Después los humanos a veces la usamos bastante mal o llega muy inequitativamente a diferentes sectores de la sociedad, porque seguimos siendo un mundo donde el 1% de la población o de las familias concentra el dinero de casi 3.000 millones de habitantes. Eso no hay vuelta, no hay con qué darle. Y no tiene solución. Bueno, yo quiero ser optimista. A ver, quiero ser optimista. Creo que... Sí, pero lo que es mío, y usted no tiene derecho a sacármelo. Claro, eso también existe. Lo que es mío es mío, usted no tiene derecho a sacármelo. Pero creo que como raza, como humanos, creo que debemos ir a una distribución más equitativa igualitaria de la riqueza. Creo que el tema es encontrar la fórmula sin que nadie salga dañado, que es la pared contra la que chocamos, ¿no? Lo que es mío es mío. Claro, lo que es mío es mío. Y está bien, así como aquello de que mi libertad termina. Bueno, sí, es verdad, pero pero hay que encontrar una fórmula. Yo creo que es necesario, porque también estamos en una crisis quizá a nivel global. Por primera vez el mundo se ha globalizado, hoy todo se entera, porque hoy miramos cualquier cosa, todos sabemos todo lo que pasa en todas partes del mundo. Estamos en una población que cada vez vive más, cada vez tenemos menos nacimientos. Uruguay tuvo 36.000 nacimientos en el último año, estamos bajando y no llegamos a lo que se supo en principio, que no estaríamos llegando al 3,5 millones, ¿no? Bueno, según el censo. No sé cómo daría el censo, pero me imagino anda que por vamos ahí, a andar por los en adelantos que hubo, 3,5, sí. O sea, seguimos en 3,5. Una población además mucho más envejecida cada vez, más costosa, donde la atención de la tercera edad, como se llama, le llamamos nosotros los viejos, alguien nos tiene que cuidar. Sí, claro. Y bueno, ahí tenemos los líos de toda la previsión, la seguridad social y todos esos sistemas previsionales, todas esas cosas. Y bueno, es parte de la realidad. Y esas son las cosas a las cuales nosotros tenemos la obligación como universidad pública de educar a nuestros jóvenes. Ya no es solo educarlo para ser un determinado profesional, sino qué tipo de profesional y con qué preocupaciones, con capacidad crítica, con capacidad de reconocer al otro, con capacidad de diálogo, con el trabajo en equipo, con pensar que el mundo va a seguir cambiando rápidamente y que yo no terminé de estudiar, porque hoy terminé de estudiar y dentro de 5 años voy a tener que estudiar de vuelta lo mismo porque se desactualizó. No, yo le iba a preguntar, doctor, ¿usted cree que los montevideanos tenemos claro qué es la UTEC? La mayoría de los que estamos en esta zona, a ver, ¿no? Porque la UTEC funciona básicamente en el interior, en el interior del país, está pensada para ese público. Yo le decía, nunca entré a un local, pero el otro día, le comentaba antes de entrar acá al estudio, que alguien me decía, entras a un local de la UTEC en algún lado, creo que me decían de Durazno, no me acuerdo exactamente cuál, y es como entrar en el primer mundo, ¿no? ¿Usted cree que los montevideanos, los que estamos acá, tenemos claro qué tenemos en la UTEC? A ver, nosotros llevamos 9 años. Las instituciones se validan, las instituciones públicas, además esto es una universidad pública. Tenemos una hermana mayor que es muchísimo más grande, ¿no? Digo, que tiene 170 años de historia, y creo que todavía en Montevideo no hay una percepción tan clara de que hoy tenemos una segunda oferta pública universitaria en el interior, que empezamos con 44 estudiantes en el 2014, hoy tenemos arriba de 6.000 o 7.000 gurises que están... ¿Esos 44 dónde fueron? Esos 44 fueron, la primera carrera fueron en lechería ahí en Nueva Helvecia. En Nueva Helvecia. Sí. Ajá. Y hoy 6.000. Hoy tenemos tenemos alrededor de 8.000 contando toda la gente que pasa por cursos cortos, porque tenemos una serie de modalidades educativas que no son necesariamente las tradicionales. Ajá. Tratamos de adecuarnos a esto de que, ¿qué pasa? Cuando uno piensa en un gurí de 18 años, si vos le preguntás hoy a un gurí de 18 años, ¿qué es lo que quiere ser?
hay muchísimos que te van a decir, yo quiero ser influencer, Sí, ¿no? claro. YouTuber. O youtuber. Sí, sí. Y bueno, es el éxito inmediato, es la cosa fácil. Ahora, si yo te planteo una carrera de 6 años, 5 años, es un mundo, pues muchacho, 18 años en el mundo actual que está en constante cambio. ¿Usted dice que para nosotros no lo era? ¿Cómo? Que para nosotros no lo era cuando nosotros teníamos 18 años. Nos El decían ritmo de la vida era y otro. decíamos que teníamos que estudiar 4, 5, 6 años, ¿no nos parecía menos? Yo tengo, a ver, hay estudios también hechos de la percepción del pasaje del tiempo por parte de los jóvenes con respecto a la década del 50, por ejemplo. Y es diferente, hay una percepción diferente. La inmediatez es lo mismo que nos pasa con las noticias, supongo que a ustedes les pasa, ¿no? La inmediatez de la noticia. La noticia sale de ahora, es ya y muere. En otra época era, y por eso yo creo que en la educación tenemos que ser sumamente cuidadosos. No nos bancamos un video de más de 2 minutos. Exacto. Nos aburre al minuto y algo. Bueno, nosotros tenemos una muy fuerte política educativa dentro de la institución, de la universidad, de lo que se llama formación online o formación a distancia o modelo híbrido, donde parte es presencial y parte es virtual. La atención de un estudiante, más o menos, se mantiene durante 4 minutos. 4 minutos. En una pantalla con un profesor. O sea, cada 4 minutos hay que cambiarle de alguna manera para volver a levantarle la atención. Y no puede durar lo que sería una clase, por decir algo que la gente pueda entender. A mí no me gusta lo de clase porque creo que no es un término, pero está. Y sería... Y más de 40 minutos es un exceso. Y cualquiera de nosotros lo sabe, y creo que cada vez lo notamos más. Cuando una conferencia o una charla dura 1 hora, Es insoportable. es una masa. Sí, tal cual. Aclaremos. Bueno, los módulos fueron pensados en secundaria, son de 40 minutos. Sí, y creo que siguen siéndolo, 40 minutos. Sí, porque se entendía que más de 40 minutos no se podía mantener. Entonces eran 40 minutos, recreo de 5, 40 minutos, recreo de 5. ¿No? Hoy cada Por algo vez era eso eso. es más notorio. Y lo otro que claramente hay que pensar es que también, a ver, hay una cosa que yo veo muy clara, que una vez no la ve. La mitad de la población del Uruguay vive en el interior. Y si uno mira la cantidad de profesionales, por ejemplo, un dato, ¿cuántos profesionales tiene el Uruguay en su población mayor de 25 años? Promedialmente en Uruguay un 12%, 14%. Los países del primer mundo tienen arriba del 40, 50% de profesionales con educación terciaria completa. Ahí tenemos ya un gran hándicap. Si voy al interior, hay departamentos que tienen menos del 5% de su población mayor de 25 años que ha completado la educación terciaria. Eso es un hándicap que estamos dando enorme en un país donde todo, básicamente, lo fuerte de nuestro PBI se genera en lo que nosotros llamamos el interior. Y es ahí donde tenemos gente menos formada, donde llegamos menos con la educación universitaria, más allá de los esfuerzos enormes que ha hecho la Universidad de la República, que hay que reconocer, y fundamentalmente en los últimos 20 años, pero más en los últimos 10, diría, de ir, la UTEC mismo, que ha tenido una presencia, hoy estamos en 11 departamentos, con 13 sedes, pero ahí se nota, en el sector, por ejemplo, agropecuario en Cerro Largo, menos del 2% de las personas que trabajan en el sector agropecuario tienen formación terciaria. Menos del 2, o sea, el 1 y algo. El 1 y algo. Entonces, hay cosas para hacer, hay muchas. La educación es, yo siempre digo, da grados de libertad a la gente, ¿no? Le aumenta le amplía el horizonte. Amplía el horizonte, le agranda el campo visual, permite esa cosa de decir, este mundo existe. Nosotros tenemos gurises, ahora vinieron unos gurises de Rivera, se fueron 2 semanas a Alemania. Nosotros fomentamos mucho la movilidad, pensamos que la universidad tiene que ser una universidad globalizada. Más allá de estar cerca del mundo del trabajo, también tiene que tener la oportunidad de mirar el mundo que hay fuera del Uruguay. No solo por el celular y no, mirarlo realmente. Fueron a Alemania y ganaron un campeonato mundial de robótica. Gurises de 20 años que son de zonas rurales de Rivera, o del sur de Brasil. Entonces, eso a un gurí le cambia la vida para siempre, lo marca para siempre. Yo creo que son las cosas que ojalá se entienda, que la educación ha cambiado, que tenemos que hacer una educación diferente, para mi gusto. Creo que si uno mira, yo siempre pongo un ejemplo que a mí me parece que está bueno. Si uno mira, por ejemplo, cómo hace 100 años, cómo era el transporte.
Y bueno, andábamos parecían los primeros autos, lo tenían muy poquito, no sé cuánto. Hoy tenemos autos, camiones, Uber, aviones, andamos en lo que queremos, ¿no? Digo, ¿cómo era el mundo del entretenimiento? Y aparecía el cine mudo hace 100 años. Hoy tenemos Netflix que nos dice qué película tenemos que ver porque tiene un algoritmo atrás que nos indica qué, y podemos hacer realidad virtual y yo qué sé cuánto. Ese es el mundo del entretenimiento. ¿Qué pasó con la educación en estos 100 años? Nada. Seguimos dando clase igual que hace 100 años. Sentamos los gurises, 30 gurises en un salón, le decimos un montón de cosas a alguien que decimos que somos los profesores, le contamos cómo es lo que creemos nosotros que es lo mejor, y no lo estoy criticando en el mal sentido, ¿no? Es un dato de la realidad. Dato de la realidad. No cambió nada la educación. Cuesta cambiarla, yo les puedo asegurar que cuesta. ¿Y la UTEC cambió algo, esa modalidad? Sí, nosotros, a ver, no sé si cambiamos, digo, cuando nosotros escribimos, la UTEC era una página en blanco, es otra cosa que también hay que decir, es una universidad 100% autónoma, nunca un político metió la mano, nos llamó para decirnos que teníamos que hacer tal o cual cosa, en ningún gobierno, y estoy desde el 2013. Entonces, ahí me quedo tranquilo, totalmente, nunca nadie me llamó por teléfono, me dijo algo, decía hay que hacer esto, aquello o esto, o poner más énfasis en tal cosa, nunca. Entonces, creo que el valor de la universidad es pensar que cada uno de nosotros tiene tiempos de aprendizaje diferentes. Yo no puedo poner 50 estudiantes o 500, como di clase yo muchos años, en un salón y decir voy a dar clase para 500, porque tengo 500 individuos diferentes que aprenden en tiempos diferentes. Yo no enseño, la gente aprende, es al revés. Yo no puedo enseñar por decreto. El gurí aprende en sus tiempos, con su manera, mucho más con sus amigos muchas veces. En la escuela a mí me ponían en penitencia por hablar, y hablar quizá es lo mejor que uno puede hacer en la escuela como tarea de aprendizaje con sus compañeros. ¿Cómo vas a castigar a alguien por hablar? Es donde se enriquece la vida de los gurises. Lo mismo pasa en la universidad, entonces tenemos grupos chicos, tratamos de que todos los docentes, y estamos hablando de gente grande, ¿no? Tienen todos más de 18 años, todos terminaron secundaria, que los docentes conozcan a sus estudiantes por el nombre, que sepan de dónde es. En mi época era por el apellido. Claro, podría ser por el apellido, pero era difícil, es difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Entonces hay 220. Oye, no hay manera. Entonces creo que ese tipo de cosas que hoy se están valorizando más a nivel mundial, porque esto tampoco es un descubrimiento que nosotros fuimos que lo descubrimos, no. El mundo cambió, todos llegamos a la conclusión que es como la discusión de las competencias y los contenidos. Yo me parece que es una discusión que a mi gusto no vale la pena darla. Uno aprende por competencias y por contenido. Algo de contenidos hay que tener, pero también hay que tener competencia para hacer determinadas tareas. Nosotros, por ejemplo, entregamos los títulos y sale un ingeniero en ingeniería biomédica, por decir algo, y atrás va una hojita que dice qué es lo que sabe hacer, para qué está capacitado. Yo garantizo como universidad que esta persona sabe hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque lo probé durante el proceso de aprendizaje. Y los gurises aprenden haciendo. ¿Cuántos estudiantes tiene hoy la UTEC en total? Y más o menos en el grado, unos 5.000 estudiantes de grado, y después tenemos varios posgrados, algunos con bastante gente, otros con menos. Bueno, obviamente los de robótica, tecnologías de la información. Ahí en esas áreas hay formas, por ejemplo, nuevas de enseñanza que antes no existían. Por ejemplo, una modalidad que se llama bootcamp, que son formaciones cortas y muy intensivas de 4 a 8 semanas, donde trabajan 8 horas por día resolviendo problemas y proyectos. Por ejemplo, en un área específica de software, vamos a suponer. Entonces, eso es una forma de aprendizaje que le permite al estudiante resolver realmente problemas aplicando conocimientos o desarrollando conocimientos, pero sobre el mismo problema. Yo digo siempre, hay varias maneras de empezar una carrera de ingeniería. Yo puedo empezar una carrera de ingeniería poniendo física 1, física 2, matemática 1, matemática 2, álgebra 1, álgebra 2. O puedo agarrar 5 gurises y decirles, muchachos, ustedes 5, con este docente y aquel otro que está allá, tienen que hacer, para el final de este semestre, un gato neumático que levante 3.000 kilos. El gurí ahí va a aprender física, resistencia a materiales, álgebra, sin darse cuenta, capaz.
Obviamente para eso se necesitan Docentes. que tengan la capacidad Claro. de no ser ese docente de aula, magistral. Encerrado. Tiene que ser un docente diferente. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Se puede hacer el cambio? Se puede. Tenemos muy buenos ejemplos y creo que el trabajar en el interior, además, no sé, también a nosotros nos resultó una experiencia fantástica, ¿no? Porque en el interior se convive mucho más con el estudiante. Digo, cuando radicás docentes en el interior que realmente se van a vivir al lugar donde están dando sus clases, donde la vida transcurre, porque la universidad se valida por la propia comunidad, ¿no? Claro. Si no derrama la comunidad, Sí, no no sirve existe, para nada. está aislada. Los Queda docentes, aislada, queda los docentes que están hoy no van y vienen, se No, radican nosotros allí. intentamos, a ver, hay algunos que van y vienen. Tenemos un problema en Uruguay. Uruguay decimos somos chicos. Sí. No somos chicos. No. Entran varios países europeos Sí, dentro de sí, Uruguay. sí. Somos pocos, que es Claro, distinto. claro. Si nacionalizamos, capaz si hacemos ciudadanos las vacas, pasamos a 15 millones, pero por ahora somos 3 millones y medio y 12 millones de vacas, más o Sí, menos. sí. Entonces, la masa crítica a veces es difícil. Conseguir algunas áreas especializadas de conocimiento en el interior no es fácil. Tenemos algún docente que viaja, pero tratamos de que los docentes se radiquen en el interior y también el personal técnico y de apoyo, porque no es solo el docente. Claro. Es todo el resto de la comunidad universitaria que apoya al docente y que le permite cumplir su tarea. Entonces, hacemos el esfuerzo, nosotros tenemos más o menos un 70% del personal radicado totalmente en el interior. ¿Cuáles son las carreras estrellas, si se le puede llamar, las que tienen mayor cantidad de demanda de la UTEC hoy? Y bueno, carreras, obviamente las vinculadas a tecnologías de la información son las que tienen mayor demanda, O sea, claramente. ¿qué títulos? ¿Cuáles Y son? por ejemplo, tecnologías de la Se información, llama que así, implica todo el desarrollo de software Ajá. ¿no? Digo, todo este tipo de cosas vinculadas a ese mundillo, son claramente las que tienen más. Pero también, por ejemplo, agroambiente, que es una carrera que tengo, una ingeniería agroambiental, las energías renovables, que es otra carrera que tenemos también en Durazno, que tú hacías referencia recién. Esas son, digamos, mecatrónica, que es una mezcla de mecánica, electrónica, informática, robótica. Es una carrera que también tiene una alta demanda. Y después hay carreras que yo no sé si son de alta demanda o son claves. Nosotros, por ejemplo, estamos muy preocupados con algunas carreras en las cuales no hay tanta demanda, pero sí son sectores clave como el país, como es, por ejemplo, producción primaria en leche y industrias lácteas, que son dos carreras que son claves, ¿no? Uruguay tiene una producción lechera y el mundo del agro se mueve, en buena parte de la agropecuaria, digamos, se mueve en ese sector de negocios. Y bueno, ahí hay una demanda baja, los gurises le disparan un poco al campo, y ahí hay que hacer todo un trabajo que tiene mucho más de otros aspectos que no son solo los técnicos o exclusivamente específicos, ¿no? ¿Cómo se da, doctor, brevemente su vinculación a la UTEC? Mi vinculación a la UTEC, porque en aquel entonces el presidente José Mujica me dijo si no me podía ocupar, y a mí me parece un tema que yo cambié muchas veces de laburo. Sí, lo No dijimos no tengo mucho drama en cambiar de laburo. Me parecía que era un desafío. ¿Dónde estaba? Estaba como, Yo estaba como presidente del LATU. Y ahí con dos compañeros más nos dijeron si nos animábamos. Era una hoja en blanco, no había nada escrito. Claro, una casa sola, ¿no? Al principio, ¿no? Una sede sola. Y al principio no teníamos sede, no teníamos ni presupuesto. Teníamos nada. mi oficina del LATU, que era, como yo estuve un tiempo todavía siendo presidente del LATU sin estar efectivamente en la UTEC. Trabajamos un año ahí en la oficina del LATU, y después el otro año tuvimos presupuesto recién para empezar, pero recibimos una buena ayuda de algunos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Empezamos a mirar, a hacer un muy buen estudio de demanda, qué precisaba el interior, en qué lugares, No dónde ir. debe haber sido fácil el estudio. No, hubo que remarla, hubo que remarla. Tuvimos tuvimos un gran apoyo de todos los gobiernos, aclaremos, todos los gobiernos hasta ahora, en lo que tenía que ver con el despliegue territorial de la UTEC, por lo menos. Después tuvimos un muy fuerte apoyo, como decía, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNESCO, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Yo que sé, hubo mucha gente que nos ayudó y especialistas que vinieron de varias partes del mundo, porque tampoco era descubrir la pólvora, era tratar de adaptar algunos modelos que nos parecían que eran los más. Yo siempre digo, tengo una gran ventaja, no teníamos mochila, ¿no? Claro, No arrastrábamos nada, no había claro. vicio, Claro. digo, Claro. o virtudes tampoco, pero digo, pero por lo menos no traíamos. Entonces, tampoco es para decir, qué cara que fueron estos tipos, no. Simplemente se dio una ventana de oportunidad y encontramos un grupito de gente. ¿Y qué viene en el futuro? ¿Va a seguir habiendo más sedes? ¿Cuántas sedes hay hoy? Dijo Hoy 13. tenemos 13 sedes. ¿En cuántos departamentos? 11 departamentos. O sea que en casi todo el país. Tenemos en casi todo el país porque son regionales, ¿verdad? Digo, la idea es, no vamos a hacer una sede No, en cada llegamos a departamento. tener 20 comisiones pro UTEC al comienzo, había más gente comisiones que departamento. Era muy gracioso, pero está bien, digo, eso demuestra que la eso gente era quería demanda. una libertad, eso Exacto. es demanda. Exacto. Y bueno, y después es eso, que lo que está bueno es que uno a esa demanda puede adaptarse, estudiarla y ver qué viene ahora. Viene primero, medir resultados, creo que algunos se pueden medir, y dentro de 2 o 3 años tenemos que empezar a ver impacto. Las universidades en el mundo, una universidad pública, en un contexto como Uruguay, o eso varía en cada país, pero más o menos acá en esta que estamos, es, en 10 años tiene que mostrar resultados, y en 15 años tiene que empezar a ver impacto. Es decir, ¿qué cambió de la realidad del territorio cuando llegó la universidad? ¿En qué impactó la universidad? Claro, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Es decir, yo puedo formar determinadas especialidades. Si después no tengo un campo laboral en donde esa gente puede insertarse, ¿me fue bien porque formé 10.000 estudiantes o me fue espantoso porque en realidad formé 10.000 tipos para una cosa que no había ninguna demanda, había 0 demanda? Claro. Y no estoy hablando solo de demanda en eso de que trabajo para las empresas, ¿no? Un poco volviendo a lo que decíamos del comentario sobre Aristimuño, que parece, no sabía el comentario, Sí. pero no es para, es también para que el propio estudiante sea capaz de generar nuevas ideas y sea capaz de insertarse. A ver, si yo hoy me pongo en un tambo, yo puedo pensar en el tambo como un lugar donde ordeño vacas, o puedo pensar en el tambo como una unidad de producción agropecuaria, la unidad de producción agropecuaria más compleja que existe en su manejo. Entonces, yo lo que tengo ahí es en realidad una especie de gerente altamente calificado en el mundo agropecuario. Claro. Es un tipo totipotencial de alguna manera, con cabeza abierta, que sabe manejar un dron, que sabe, porque no es que sepa ordeñar vacas, que sabe alguito de salud animal, que sabe de producción animal, que sabe de recursos naturales, que maneja el medio ambiente, que maneja el cambio climático, que sabe, y voy a pasar un chivo si puedo, claro. Que yo creo que un estudiante universitario que sale a la universidad, en cualquier parte, sin saber leer la página económica de búsqueda, para mí alguien le erró. Tiene que dar otro examen. Porque, claro, porque, a ver, no se precisa ser un economista, ¿no? Porque yo pasé tantos años en la universidad. Yo tengo que ser capaz de leer 3 o 4 datos de la realidad que me permitan más o menos moverme como adulto. Claro. Son cosas que capaz que nosotros que estamos más veteranos la aprendimos después de viejo, ¿no? Porque a mí en realidad nadie me enseñó a leer la página económica de búsqueda, pero más o menos puedo tener una idea de qué es una bolsa de valores, qué cosas tiene, cómo se maneja la economía. Claro. No soy un economista, ni muchísimo menos, pero eso lo puedo si tengo algo en el cual trabajo, tengo que saber leerlo por lo menos. Así como tengo que saber inglés. Doctor, tenemos que ir redondeando, Claro. pero no lo puedo dejar ir sin conversar con usted a propósito del famoso tema de la gobernanza de la UTEC, ¿no? A finales del año pasado fue cuando el gobierno aprobó la ley que modificó el sistema de gobernanza de la UTEC. Lo voy a leer para no equivocarme, ¿no? Hasta ese momento, la ley 19.043, en el artículo 14, indicaba que el Consejo Directivo Central de la UTEC estaría conformado por un cogobierno integrado por el rector, 2 delegados electos por los docentes, 2 delegados electos por los estudiantes, un representante de los trabajadores y otro de los empresarios. Un formato que nunca se llegó a efectivizar como tal, ¿no? Y a partir del nuevo proyecto, el Consejo actual se conforma por 3 personas designadas directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado. Eso en su momento generó un revuelo, incluso de parte de los propios integrantes del sindicato de la UTEC, hubo críticas, hubo sida, hubo y vuelta. ¿En qué está ese tema? Hoy está formado así y punto.
Sí, a ver, ese tema tiene una larga historia, ¿no? Porque nació así, como la ley no se reglamentó, el Consejo, nosotros seguimos siendo un Consejo Directivo Central provisorio. Desde el comienzo. Cosa que obviamente está mal. Sí, claro. Es una uruguayés esa. Esa es esa es una bien, es una uruguaya. Sí. Cuando yo voy y le explico a un gringo, a un congreso de esos internacionales, y hace poco estuve en uno que era de rectores. Somos provisorios desde hace 15 años. Claro. Y somos provisorios hace 13 años, no, 10 años. Bueno. Y entonces es difícil de explicar afuera. Pero bueno, en el Uruguay nosotros lo podemos entender quizá. Nunca se reglamentó la ley y ahora cuando se reglamenta nuevamente, cuando se reformula la ley, queda integrado por 3 representantes nombrados por el Poder Ejecutivo y un 4º representante que se estaría representando a los directores de los institutos tecnológicos regionales, que son las sedes de la UTEC. Ajá. Y después, lo que nosotros acá llamamos, porque es el que conocemos, cogobierno universitario, queda en un segundo nivel en la integración de los consejos consultivos regionales o académicos, y en un consejo académico que asesora al Consejo Directivo Central, pero que no es vinculante. Claro, ¿se entiende? Entonces, son sugerencias. Ahí está, puede opinar, pero no puede decidir. Nosotros pensamos que hay muchísimas formas de gobernanza en la universidad, creo que se pueden intentar muchas otras. Hay universidades cogobernadas como las que tenemos en buena parte de Latinoamérica, fundamentalmente, que hay universidades como la nuestra, la Universidad de la República, que todas las conocemos bien, y después hay otras formas de gobernanza universitaria. Podría ser un ensayo, podría ser, se puede cambiar. De hecho, yo creo que lo que sería bueno sería fijar definitivamente un Consejo Directivo Central con alguna integración que permita darle un carácter definitivo, porque también es verdad que por la propia salud de la institución sería bueno que hubiera un consejo formalmente aceptado, definitivo, y de alguna manera definitivo, y que estuvieran las reglas claras. ¿Y eso de quién depende? ¿Del Poder Ejecutivo? Y bueno, eso en parte, sí, claro. Ahora lo que habría que hacer es reglamentar esta ley, que depende del legislativo, del legislativo y del la reglamentación. La reglamentación y el Poder Ejecutivo después aprobarla, ¿no? Y el legislativo aprobarla. Reglamentar la ley. ¿Cómo están de fondos? Viene brava la mano. Sí. Es una la rendición de cuenta difícil. La frazada corta. La frazada corta o el cuerpo muy largo, yo qué sé. No sé. Pero hay algo en la rendición de cuentas, No, en la rendición de cuentas, honestamente, para nosotros fue una sorpresa, no nos fue muy bien en diputados. Nosotros habíamos hecho un pedido que entendemos que estaba bien justificado, pero bueno, cada uno que va a pedir entiende lo mismo. Sí, ¿no? claro. Pero creo que la universidad ha demostrado que nosotros representamos el 1% del presupuesto educativo. Todo esto que les hemos contado de desarrollo de 44 a 6.000, de 13C, de 11 departamentos, es con el 1% del presupuesto educativo. Pedimos 300 millones y salimos con 4 millones de diputados. 296 menos. Claro. Estamos en el 10% de lo que pedimos. Claramente, si esto todavía no comenzó la discusión en senadores, iremos a senadores. Yo ya llevo 17 rendiciones de cuentas, creo, en mi vida. Iremos a discutir a senadores. Creo que amerita una discusión profunda, porque realmente, para mí, la gran apuesta, y esto no es un verso, ya está tan repartido, pero la educación es la base de todo el resto. Sin educación, en el mundo futuro, no hay ninguna posibilidad, pero ninguna, para que un país crezca, sea genuino, sea realmente un país que le dé oportunidades a su gente y sea más equitativo de lo que es ahora. Creo que es fundamental. Está lejos del tema, pero en 30 segundos, de lejos, abonando lo que usted decía, que hay que cambiar algo. Esta reforma educativa global, ¿la ve bien? ¿Debería ser mejor? ¿Se está instrumentando mal? ¿Se está instrumentando bien? ¿Cómo o no tiene la letra chica? Sería un atrevido, bien. Fernando, sería un atrevido. No. A ver, la UTEC realmente, yo noto que me absorbe consume, todo. Me absorbe. La educación terciaria, podría decir mucho. De la educación secundaria y primaria, creo que es necesario un cambio en el sentido que yo decía, que no sé si está expresado o no, y si es fácil mover estos estamentos que suelen ser
las universidades, y me voy a referir a las universidades nada más, en el mundo son de las instituciones más resistentes a la innovación. A los cambios. No dicho por nosotros, dicho por cientos de estudios y organismos internacionales, UNESCO entre ellos, que estudian las universidades. Son los que más les cuesta transformarse. Claro. Son estructuras arcaicas muchas veces. Claro, duras. Duras. Y bueno, está bien, es parte del juego, pero si no cambiamos esa cosa de que esto que hablábamos, que la educación tiene que ser una educación Dinámica. personalizada, dinámica, cambiante, atractiva, Sí, 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 sí. que enamore, que apasione. Si vos no enamorás al gurí, el gurí no va a aprender. Claro. No hay forma de que el gurí aprenda. Claro. No se decreta el aprendizaje. Claro. Se ayuda a aprender. Eso es lo que hace un buen docente. No hay mucho misterio. Doctor Rodolfo Silveira, consejero directivo de la UTEC, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Un gustazo realmente. ¿Qué va a ser la noche de la nostalgia? Quedarme en mi casa y el otro día hacer un asado. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.